Ahí vamos, chicas, bienvenidas. Esperen que me estoy poniendo de ancla a mí y a Ana, que es nuestra invitada de hoy. Ana Guanes, ahí estamos. Hola, Bueno, hola, ¿cómo chicas, bienvenidas están? a todas a esta masterclass de productividad personal. Le llamamos productividad personal para profesionales en apuros, porque sé que todas ustedes son profesionales en apuros, al igual que yo. Y bueno, para esta masterclass decidí traerle a una invitada especial, experta en el tema. Siempre me gusta complementar con gente que es más experta que yo en otros temas. Y bueno, Ana Guanes está aquí con nosotras hoy. Ella es directora de una consultora que se llama Amiva, quien se dedica a mejorar la eficiencia de las empresas y sus colaboradores y también de emprendedores, trabajando diferentes aspectos y uno de ellos es la productividad, ¿sí? Entonces, me pareció súper bueno porque creo que el gran dolor de muchas de nosotras es que cumplimos tantos roles en el día a día, ¿verdad? Somos mamás, esposas, tenemos la casa, tenemos el emprendimiento, los clientes, ¿verdad? Y realmente una de los grandes dolores que tenemos es esta gestión del tiempo, de cómo hacer o cómo tener un sistema que nos permita estructurar nuestra agenda de una mejor manera, ¿sí? Entonces, de todo eso va a estar hablando hoy Ana, así que Ana, bienvenida aquí a esta masterclass y ya te cedo el micrófono y toda la clase para que empieces. Gracias, Fabi. Hola, chicas. Estoy súper contenta de poder estar con ustedes hoy. Para mí la productividad es un tema que me apasiona. Ya llevo casi 10 años capacitándome en productividad y ayudándole a las personas como ustedes a poder generar estos hábitos productivos que nosotros tenemos. Así que estoy contentísima. De repente si hablo mucho es porque es un tema que amerita hablar y como yo les dije me apasiona, así que espero que todo lo que yo les pueda decir hoy les sirva, ¿verdad? Entonces, arranquemos, ¿verdad? Como yo les dije, hoy yo les quiero hablar de lo que son los hábitos de productividad personal y laboral y la importancia que esos hábitos ejercen en nuestras vidas. O sea, yo quiero que nosotras hoy podamos descubrir juntas la importancia de contar con ese sistema personal que decía Fabi. Nosotros tenemos muchísimos roles en nuestras vidas y cómo nosotros podemos hacer para poder compaginar todos los roles que tenemos en nuestra vida y poder tratar de generar hábitos que se queden con nosotros y que duren. Los hábitos para mí son uno de los factores más importantes cuando nosotros hablamos de productividad. Ustedes saben que cuando nosotros estamos iniciando en este mundo de la productividad, obviamente queremos ser productivos, queremos aplicar así todos los consejos, todo lo que nos dicen, todos los trucos, pero ¿qué pasa? A medida que van pasando los días, muchas veces hace que nosotros, al no tener hábitos productivos, volvamos a la rutina que teníamos antes, volvamos a ese punto de partida que teníamos, porque al no tener hábitos incorporados, hacen que nosotros no podamos avanzar hacia las cosas que nosotros queremos conseguir. Entonces, para mí, este espacio es importantísimo para poder compartir todas las experiencias que yo ya fui ganando a lo largo del tiempo en torno a la productividad y los conocimientos como para ayudarles a ustedes a agilizar en este camino que tienen que empezar a transitar hacia el mundo de la productividad. Pero lo más importante primero es entender qué es lo que es la productividad personal. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de lo que es productividad personal, pero muchas veces es un concepto que a lo mejor nosotros no manejamos bien, no entendemos qué es lo que realmente significa ser productivo. Y para entender y para lo que es la productividad, nosotros tenemos que saber que para tener mejores resultados, nosotros no tenemos que hacer mucho, sino que lo que hagamos tenemos que hacer bien. Suena súper simple, suena súper lógico, pero en la práctica muchas veces nosotros creemos que para ser productivos tenemos que hacer muchas cosas o tenemos que estar muy ocupados todo el día. Y la productividad es todo lo contrario. Ser productivo es tener los mejores resultados con la menor cantidad de recursos. Y en ningún momento se trata solamente de hacer y de listar así las cosas y ponerle check, check, check o cerrar muchísimos pendientes. No es hacer mucho, es hacer bien. ¿Y cómo nosotros hacemos bien? Nosotros necesitamos alinear nuestras acciones a nuestros objetivos para poder hacer bien. En nuestro día a día, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tenemos
un montón de actividades que hacemos, pero muchas de esas actividades pueden estar no relacionadas a los objetivos que nosotros tengamos en la vida. Y al hacer las actividades que no están relacionadas a los objetivos que nosotros tenemos en nuestras vidas, esas actividades no aportan valor, nos roban tiempo, nos roban energía, nos sacan de foco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Alinear las actividades que nosotros tenemos a nuestros objetivos. De esa manera, lo que nosotros vamos a lograr es que no nos dejemos llevar por el día a día, por las urgencias o por esos pendientes a última hora que nos van surgiendo y que hacen que nos desenfoquemos de lo que realmente importa. Cada minuto que nosotros le dedicamos a una actividad que no está alineada a nuestro objetivo, ¿qué es lo que nos genera? Nos retrasa y nos aleja de esos objetivos. Entonces, ¿cómo de repente nosotros podemos decir, ok, ¿y qué hago entonces para no hacer esas actividades que me alejan de mis objetivos? Y es definiendo nuestras metas. Es así de sencillo. La productividad, para que nosotros podamos cumplir con ese principio que dice que no es hacer mucho, es hacer bien. En el hacer bien significa entender lo que yo quiero conseguir. Y en el entender lo que yo quiero conseguir, la pregunta es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo rediseñar mi vida y mi trabajo llevándome hacia donde yo me quiero ir, acercándome a ese objetivo que yo quiero conseguir? Y acá les voy a ir compartiendo como los principios básicos de lo que es la productividad. Y en esos principios básicos, obviamente, hay cosas que a lo mejor ustedes ya tienen incorporadas, hay cosas que les van a parecer obvias o que de repente pueden parecer que a lo mejor parece así sin peso, pero en verdad todo lo que yo les voy a decir ahora afecta en el resultado final. El primer punto, y para mí es lo más importante, la productividad empieza por conocernos. Y yo creo que acá, según lo que tengo entendido, es algo que ya vinieron trabajando con Fabi, o ya vienen trabajando bastante con Fabi, que es el conocerse. Para que nosotros podamos tener hábitos productivos y podamos incorporar hábitos productivos, nosotros tenemos que saber cómo somos nosotros, tenemos que saber cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos, cuáles son las debilidades que nosotros tenemos, cuáles son nuestros ritmos, cuáles son nuestras preferencias. Cuando nosotros nos comprendemos como personas, con nuestras características individuales, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos permite el conocer? Poder incorporar estrategias y técnicas que mejor se adapten a lo que yo soy, que se adapten a nuestra personalidad, se adapten a nuestro estilo de trabajo. Al tener bien identificadas esas fortalezas que yo creo que ustedes tienen súper identificadas, y es un paso gigante ya que vamos a ganar en el mundo de la productividad, nosotros podemos aprovechar mejor nuestros talentos y nuestras habilidades naturales. Y ahí nosotros podemos empezar a entender, si yo ya soy buena en esto, ¿cómo yo puedo potenciar en lo que yo soy buena? Y lo mismo si yo ya entiendo en las cosas que yo no soy tan buena o cuáles son mis habilidades, yo puedo empezar a encontrar soluciones o técnicas de cómo abordar esos obstáculos que a mí me permiten ser productivos. No sé, por ejemplo, si nosotros somos personas que nos cuesta avanzar y somos más de la tendencia a procrastinar ciertas cosas, nosotros podemos incorporar técnicas que nos ayuden a no procrastinar y a tener como esa constancia, esa consistencia en poder avanzar hacia las tareas que yo quiero avanzar, que nos ayuden como que a focalizar en lo que tengo que hacer y a generar ese enfoque y disciplina en lo que yo necesito. Otro punto que es súper importante es la planificación. Cuando nosotros nos organizamos, cuando nosotros tenemos hábitos productivos, cuando nosotros planificamos las cosas que queremos hacer, de alguna forma empezamos a reducir esa sensación de agobio que nos genera nuestra vida. Cuando yo en mi cabeza creo que tengo un montón de cosas que hacer, pero a lo mejor ese montón de cosas que hacer al no estar planificada, me puede parecer o me puede generar una sensación de que no voy a poder con todo eso, de que me va a superar. Y al no planificar, nos puede generar como esta sensación de tener una acumulación de muchísimas tareas pendientes. Al tener claridad en lo que nosotros debemos hacer y contar con estructuras que nos permitan organizar nuestras jornadas,
nosotros empezamos a disminuir el estrés, porque yo voy entendiendo realmente qué es lo que el esfuerzo que yo tengo que hacer a lo largo del día para poder llegar a cumplir con todo lo que yo dije que quería cumplir. Entonces, cuando nosotros nos sentimos abrumados, porque tenemos muchas responsabilidades, porque tenemos muchos roles y queremos cumplir con todos esos roles a la vez, muchas veces queremos abarcar más de lo que podemos abarcar. Y eso hace que nosotros al final terminemos súper saturados con una sensación así de agobio, de estrés, de Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo sobrevivo? Y el secreto está en planificar, en establecer planes, en establecer planes que estén adaptados y pensados a nuestros objetivos. Y ahí nosotros lo que vamos a hacer cuando tengamos una planificación buena, nos va a permitir que nosotros vayamos avanzando hacia donde queremos ir avanzando, que es lo contrario al no tener una planificación buena. Cuando yo no tengo una planificación buena, lo más probable es que me pase que me aparezcan un montón de imprevistos en nuestro día a día. Y esos imprevistos lo que hacen es al final que nos retrasen y que nosotros vayamos acumulando tareas o muertitos, como yo le digo, a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Otro aspecto súper importante de la productividad es la creación de nuestros propios hábitos. Gestionar el tiempo para ser más eficiente o para ser más productivo, en gran parte es una cuestión de hábitos. Poder comprender nuestros desencadenantes que nos generan estrés o agotamiento y tomar medidas para prevenirlos es una cuestión de hábitos. Saber cuándo necesitamos tomar descansos, cuándo tenemos que cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar y establecer límites es cuestión de hábitos. Al final, los hábitos, ¿por qué son tan importantes? Porque los hábitos a nosotros nos permiten equilibrar nuestras responsabilidades personales y profesionales. Si nosotros queremos ser más eficientes en la realización de nuestras tareas, poder dedicar más tiempo a otras actividades que no sean laborales, a mí, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a lo que sea, al cuidado personal, tiene que ver con los hábitos. Tener hábitos productivos, ¿qué es lo que nos permite? Tener una mayor calidad de vida, tener un equilibrio, poder disfrutar de todas las cosas que yo tengo que realizar y sentirme plena con lo que yo estoy haciendo, no agobiada. Creando nuestros propios hábitos, nosotros vamos a poder tener la capacidad de definir el tipo de vida que nosotros queramos. Y eso es súper importante. Y acá la creación de los propios hábitos tiene que ver con el punto uno, con el conocernos, con saber qué es lo que hoy me está estresando a mí, dónde yo hoy estoy haciendo un punto de tensión en mi vida, qué es lo que me está frustrando y cómo yo puedo hacer para eliminar esa frustración de mi vida. Otro punto que es súper importante es la creación de metas razonables. Definir objetivos específicos y realistas nos van a ayudar a tener claridad sobre lo que yo quiero lograr y darnos una guía, un norte, una dirección que nos permita enfocar los esfuerzos que yo tengo que hacer. Y en la creación de metas razonables hay algo que es súper importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta el momento en la vida en la cual nosotros estamos. Si nosotros hoy somos, voy a hablar de mi caso, yo hoy ya tengo hijos que son grandes, que ya eh, no me exigen más tanto tiempo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se van al colegio, salen a las 5 de la tarde, y a partir de las 5 de la tarde yo puedo ser madre de ellos. Durante el resto del día ellos están en el colegio, entonces yo tengo mucho tiempo hoy para dedicarme a otras cosas. Entonces mis metas a lo mejor hoy, en este momento de mi vida, están más enfocadas en aspectos míos personales o temas míos laborales, hacia dónde yo quiero ir o cuáles son los siguientes pasos profesionales que yo quiero dar en mi vida. A lo mejor estas metas hace 10 años, cuando mis hijos eran chicos, cuando me dedicaban muchísimo, necesitaban muchísimo tiempo y dedicación mía, las metas que yo tengo hoy, a lo mejor no se iban a poder eh, conseguir en ese momento de mi vida, porque en ese momento para mí mi prioridad era estar disponible para mis hijos, era tener tiempo para dedicarlas, porque eran más chicos, porque necesitaban que yo me siente con ellos, hacer la tarea, buscarle, que
Entonces, es como que en la creación y en la definición de estas metas, nosotros tenemos que tener claridad de cuál es el momento en la vida en donde yo estoy. Y cuál es el rol, a lo mejor, que en ese momento está pesando más en mi vida. Yo no digo que por eso voy a dejar de ser menos madre, porque hoy le dedico menos tiempo a mis hijos. No, el tiempo que yo le dedico a mis hijos es directamente proporcional a lo que ellos esperan hoy de mí en este momento. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender en la creación de estas metas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y estas metas, como yo les digo, tienen que ser razonables, tienen que ser realistas, tienen que estar enmarcadas en un periodo de tiempo donde yo tengo que conseguir esa meta en ese periodo de tiempo que yo determine. Y nosotros necesitamos un plan para conseguir esas metas. Si nosotros no tenemos claro y definido lo que nosotros queremos hacer, lo que muchas veces va a pasar es que estas metas van a ser deseos y no se van a convertir en realidad. Entonces, la claridad de lo que yo quiero conseguir se puede concretar después. Otra cosa que es súper importante es entender también cuáles son nuestros ritmos. En el mundo de la productividad, y cuando nosotros estamos empezando a trabajar en productividad, nosotros tenemos que entender de que esta es una carrera que es de Ana contra Ana. No es Ana contra Fabi, o es Ana contra María, o es Ana, no. Acá es a nuestro propio ritmo. Es entender en qué momentos yo voy a ir avanzando, cómo yo voy avanzando, cuáles son las preferencias que yo tengo para organizarme. ¿Verdad? Justo hablando con Fabi antes de empezar a ver el contenido de esta charla, yo le decía, yo soy una persona que a la mañana temprano soy súper productiva, mi nivel de energía a la mañana temprano es altísimo. Entonces, cuando yo entiendo mi propio ritmo, cuando yo entiendo en qué momento del día yo tengo mis picos de energía más altos, yo ahí decido hacer las tareas que a lo mejor más esfuerzo me van a generar. Y Fabi me decía, y yo a la noche soy súper productiva, yo decía, yo a la noche me muero de sueño. Es más, a las 3 de la tarde, yo creo que es el momento que menos energía tengo en mi vida. Y yo le decía a Fabi, es como que me duermo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A las 3 de la tarde, cuando está llegando mi momento de menor energía, yo trato de buscar actividades para hacer en ese momento que sean más operativas, que sean actividades que no me requieran un esfuerzo, una concentración mayor, para que yo a lo largo del día, cuando mi energía está fluctuando, yo pueda ir haciendo las tareas que tengo que ir haciendo, acompañando esa energía que yo tengo que ir acompañando. Entonces, cuando yo empiezo a entender cómo funciona mi cuerpo, cuando yo empiezo a entender cuál es mi ritmo, yo puedo ir siendo cada vez más productivo. Y ahí justo creo que Fabi también tiene una aplicación que está buenísima, Fabi, que a lo mejor le podemos compartir a las chicas, que te va midiendo tu energía a lo largo del día. Yo esto descubrí de forma súper natural. Obviamente la tecnología en ese momento de mi vida no estaba todavía tan incorporada como ahora, pero me sirvió muchísimo porque esto que yo le estoy diciendo de entender cuál es mi energía, yo ya descubrí hace muchísimo tiempo. Y lo que yo voy haciendo es a medida que yo voy planificando lo que voy haciendo en el día, voy considerando mis momentos de energía mayores o menores para poder ir definiendo en este momento yo hago esta tarea o esta tarea o esta tarea. Pero como yo le decía, acá no es lo que le funciona a Ana, no es lo que le funciona a Fabi, es lo que le funciona a ustedes. Es el ritmo de ustedes el que ustedes tienen que entender y ir definiendo para poder ir aprendiendo a ser productivos. Y también entender que la vida hoy está llena de cambios y de situaciones imprevistas. Y si nosotros no tenemos la capacidad de ser flexibles, no vamos a poder adaptarnos rápidamente a estas circunstancias y encontrar estas soluciones alternativas cuando a lo mejor lo que yo planifiqué o cuando yo definí lo que tenía que hacer no voy a poder ejecutar. Ojalá yo les pueda decir que lo que se planifica se cumple al 100%, y es una mentira, porque siempre van a haber imprevistos. Pero si nosotros podemos tener la capacidad de sortear esos imprevistos, de ser flexibles para que esos imprevistos, en vez de paralizarnos, nos sigan manteniendo en movimiento y nosotros no nos quedamos atrapados en esa rigidez del imprevisto, eso es lo que nos va a permitir es recuperarnos muchísimo más rápido de estos contratiempos y empezar a superar los imprevistos que nos van surgiendo a lo largo del día. ¿Cuántas veces nos pasa, y como mamá seguramente a ustedes le habrá pasado,
de decir, Dios mío, esta semana es una semana de locos. Tengo un millón de cosas que hacer. Y te despertás el lunes con tu hijo enfermo. ¿Qué haces? No es que vas a mandar todo y vas a degenerar todo porque tu hijo está enfermo, no. Lo que tenés que hacer es ser flexible y entender que lo que vos planificaste a lo mejor esta semana no vas a poder cumplir. ¿Y cómo puedo hacer para poder cumplir con las cosas más importantes que yo tengo que hacer a lo largo de la semana? Y las otras cosas que a lo mejor no son tan importantes, veo de hacer en otro momento, pero ahí es como que yo voy cambiando mi orden de prioridad de las cosas que yo tenía planificada de cuando surgen este tipo de imprevistos. Entonces, la flexibilidad es lo único que nos va a permitir encontrar estas formas nuevas de abordar los desafíos que van surgiendo a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras vidas. Y por último, que para mí esto no tiene un orden de importancia, sino que son todos igual de importantes, es la mejora continua. Nosotros, si no incorporamos esta mentalidad de mejora continua, de buscar constantemente nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas oportunidades de aprendizaje y de mejorar nuestra forma de trabajar, lo que nos va a pasar es que muchas veces nosotros no vamos a poder ser ágiles en, en esta forma de identificar o de tener conciencia hacia las nuevas oportunidades que nos van surgiendo o las cosas que nosotros podamos ir incorporando en nuestras vidas. La mejora continua, que es lo que nos permite ser cada vez mejores. Y a lo mejor lo que yo aprendí hace 5 años, hoy ya no me sirve más. Pero no me sirve más porque yo ya estoy en otro momento de mi vida. No me sirve más porque yo ya estoy buscando otras cosas en mi vida en este momento. Entonces, al tener esta mentalidad de mejora continua, de estar abierto a nuevas posibilidades, eso a mí me hace que yo pueda avanzar. Eso me hace que yo pueda seguir adelante, que yo pueda ir evolucionando en mi vida. Y como para que ustedes entiendan, la planificación, la creación de hábitos, la definición de metas, son cosas técnicas, donde desde una mirada de la productividad hay muchísimas herramientas y técnicas que nos permiten aprender a planificar, aprender a incorporar hábitos, aprender a definir nuestros objetivos. Y ahí es donde a mí me gustaría profundizar hoy con ustedes. ¿Por qué? Porque los otros puntos son temas que son actitudinales, no dependen de mí, dependen de ustedes. Depende de ustedes y depende de que ustedes decidan ir desarrollando cada uno de esos aspectos o vayan potenciando cada uno de esos aspectos en su vida. Lo otro sí yo les puedo ayudar. Yo les puedo ayudar a incorporar técnicas que les ayuden a planificar, que les ayuden a incorporar hábitos, que les ayuden a definir objetivos. Pero yo no puedo conocerles a ustedes si ustedes no se conocen. Yo no puedo definir un ritmo de trabajo porque el ritmo de trabajo es personal. Y por algo la productividad, cuando hablamos de productividad personal, porque depende de cada uno, depende de lo que a ustedes les funciona. La flexibilidad es una habilidad que yo no puedo incorporar por ustedes. Les puedo decir que es importante. Les puedo decir que es importante que ustedes tengan una mentalidad de mejora continua, pero ustedes son los que tienen que incorporar eso. Entonces lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de los minutos que tenemos hoy es cómo nosotros podemos incorporar estas técnicas para trabajar estos 3 puntos que están marcados. Ahí sí yo les recontra puedo ayudar y les puedo dar un montón de opciones y herramientas que les van a ayudar a hacer mejores sus 3 puntos. Pero ¿qué pasa? Introducir nuevos hábitos nos sirve para cualquier propósito de nuestras vidas. Nos sirve para llevar una vida más sana, para aumentar la efectividad y nuestro rendimiento a la hora de trabajar, para eliminar esos malos hábitos que nosotros tenemos a la hora de trabajar, como procrastinar o cambiar rutinas o nuestra forma de organizarnos. Pero nosotros queremos entender que nosotros dice que queremos cambios sin cambiar. Y eso no es real. Porque incorporar hábitos, incorporar nuevas formas de hacer las cosas, requiere que yo cambie lo que yo estoy haciendo hoy de una forma para hacer de otra forma. Entonces, entender que incorporar hoy estos hábitos, incorporar este cambio, no es algo que se aprende en una universidad, no es que hay una carrera que es productividad personal, o no hay un curso que es productividad personal. Cambiar o incorporar hábitos se aprende conociéndolos, se aprende
entendiéndonos, y eso sirve para que nosotros podamos diseñar esta vida que nosotros queramos tener. Entonces ahí la pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿O cómo empiezo? Entonces, saber fijar estos hábitos, saber cambiar o querer tener la posibilidad de cambiar, es un camino de ida, Abraham. Es un proceso donde, les voy a poner acá un ejemplo que yo creo que a lo mejor a toditas nos va a servir. Cuando yo me voy a una nutricionista, lo que yo hago es quiero cambiar un hábito alimenticio seguramente. Pero muchas veces decimos, esa dieta no me funcionó. ¿Y cómo a fulana le funcionó esa dieta y a mí no? Y la dieta no tiene nada que ver, porque al final las dietas son técnicas. Lo que nosotros tenemos que entender es que la dieta, cuando nosotros nos vamos a una nutricionista, ella lo que nos dice es que hoy yo tengo un mal hábito, que a través de un proceso donde ella me va a acompañar, ese mal hábito que yo tengo que ir reemplazando por buenos hábitos. Lo mismo pasa con la productividad, lo mismo pasa con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Es un proceso de cambio. Si yo en ese proceso donde yo estuve con la nutricionista no pude incorporar el cambio en mi vida, no pude hacer ese cambio de chip que tengo que hacer, lo más probable es que va a pasar es que yo termine mi proceso con la nutricionista y vuelva al punto de partida que tenía antes de irme. Eso significa que yo no incorporé el cambio. Cuando funcionan las dietas, independientemente del tipo de dieta que nosotros hagamos, es cuando yo incorporé el cambio. Hay que entender que los hábitos requieren mucha disciplina y requieren muchísima autodisciplina. ¿Por qué? Porque yo lucho contra lo que yo hoy no estoy sabiendo hacer bien y que tengo que saber hacer bien. Y acá no depende de nadie más de que nosotros generar el cambio. De nada nos sirve a nosotros mismos decir, ay, sí, yo hice todo lo que tenía que hacer hoy, me agendé todo esto y cumplí. Porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estas habilidades que nosotros queremos ir incorporando son súper valiosas en nuestras vidas. Porque al tener estas habilidades de poder generar la disciplina, la autodisciplina para generar el cambio en nuestras vidas, eso nos permite a nosotros empezar a enfocarnos y empezar a lograr realmente lo que nosotros queremos a corto, mediano y largo plazo. Y acá yo les quiero compartir, para mí, que son así como los 7 puntos más importantes de la productividad. Entonces, así como el top 7 de la productividad y las cosas que nosotros tenemos que hacer realmente para empezar a ser productivos y tener este cambio en nuestras vidas. Y el primer punto, y acá sí tienen un orden, es tener las metas claras, que es lo que yo les decía al comienzo. Definir esos objetivos que yo quiero lograr, que sean específicos, que sean realistas, que nos ayuden a enfocar los esfuerzos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas cosas que yo quiero conseguir este mes, esta semana, este día? Y acá yo les recomiendo siempre, cuando empezamos a trabajar en lo que es la definición de las metas y de los objetivos, es hacer una planificación anual. Pero una planificación de verdad, no esa que yo digo a fin de año, ay, el año que viene yo quiero bajar 5 kilos y quiero aprender a trotar y quiero aprender a hacer esto, y que después pasó todo un año y que yo no haya conseguido lo que yo dije que tenía que definir. No, sentarme a planificar realmente qué es lo que yo quiero conseguir de un año a otro. Y ahí empezar a bajar en metas mensuales, semanales, diarias, que esas metas lo que son es un desglose de los objetivos que yo quiero conseguir, un desglose de las tareas que yo tengo que realizar para lograr esos objetivos. Y acá en la definición de meta, algo que a mí me ayudó muchísimo es escribir las metas que yo quiero. Sentarme y decir, yo quiero conseguir esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando yo pienso, es un sueño. Pero cuando yo escribo y cuando yo ya empiezo a visualizar eso de una manera más tangible, ahí es como que a mí por lo menos ya me genera así, ya es real. Ya no es más un sueño, ya es algo que como yo ya había escrito, ya me genera así, ya quiero cumplir, o sea, ya es algo que ya me va a generar esa sensación de acción. Entonces, acá yo les recomiendo, siéntense a escribir lo que quieren conseguir en el año.
teniendo en cuenta todos los aspectos de su vida, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, en todo. Siéntense y escriban lo que quieren conseguir. Porque ahí, como yo les digo, al escribir deja de ser un deseo y se transforma ya en algo más específico, en algo más tangible. Cuando yo ya identifiqué lo que yo quiero conseguir, cuando yo ya empecé a desglosar ese objetivo en proyectos, en tareas y en cosas específicas, ahí el siguiente paso es sentarse a planificar y a priorizar. Y ahí es decir, ok, ¿cuáles son la lista de tareas diarias o semanales que yo tengo que hacer para organizar mi trabajo y focalizar mi energía en las actividades que me van a acercar a esas metas? Y acá es súper útil, chicas, que ustedes puedan utilizar agendas, calendarios o cualquier aplicación de gestión de tareas que les ayude a organizar. Y acá es, la verdad es que si nosotros no planificamos y no priorizamos nuestro tiempo para las cosas importantes, no lo vamos a hacer. Nos va a comer el día a día. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definir, estas son las tareas más importantes que yo tengo. ¿Cuáles son los 2 o 3 o 4 hitos que yo quiero lograr esta semana, este mes o este día? Y eso, ya reservar el tiempo que nosotros necesitamos para dedicarle a esas 3 cosas. Y acá, en esta planificación y priorización, hay algo que es súper importante, que es el establecimiento de los límites. En la planificación nosotros tenemos, o sea, en nuestra vida nosotros tenemos que tener límites. ¿Cuáles son los límites que yo tengo que tener en mi vida? Para mí, hoy yo tengo 3 grandes límites que son súper marcados. A la mañana temprano yo me voy a hacer ejercicio. Nada, absolutamente nada, nada, nada es más importante en ese momento en mi día que irme a hacer ejercicio a la mañana temprano. Ese es un límite que yo tengo. Mi hora de almuerzo también es un límite. ¿Por qué? Porque yo me levanto muy temprano, me levanto a las 5:30 de la mañana. A las 12:30 yo necesito hacer un corte. Necesito sentarme a almorzar tranquila, a recargar mi energía, a desconectarme de lo que yo hice a lo largo de la mañana para que después, a las 2:30 de la tarde, cuando yo vuelva a arrancar, yo tenga otra vez mi energía elevada, porque yo sé que a las 3 de la tarde me va a venir un bajón. Entonces, para mí, mi hora de almuerzo es un límite, es algo súper importante que yo trato de que nadie me haga salir de ese límite. Y después el otro límite que yo tengo es a las 5 de la tarde, cuando salen mis hijos del colegio, yo estoy disponible para ellos. Yo ya no quiero más agendar ninguna reunión, ya no quiero más dedicarme a algo laboral. ¿Por qué? Porque quiero sentarme a merendar con ellos, sentarme a compartir, si les tengo que llevar a algún lugar, buscarle, mami, hay que buscar esto, me hace falta esto, tengo que ver esto, puede venir fulano a hacer la tarea, yo quiero estar disponible. Entonces para mí esos son hoy 3 grandes límites que yo tengo en mi vida, que tengo muy presente a la hora que yo me siento a planificar y a priorizar mis tareas. Y ahí en la planificación y priorización de tareas hay como unos tips que les quiero dar para que aprendan ese concepto de planificar y de priorizar. Para mí algo que me funciona muchísimo es escriban todo lo que tienen que hacer. Listen. Acá no le pongan criterio, no le pongan nada, sino que solamente siéntanse a identificar las cosas que quieren hacer en la semana, en el día o en el mes. Siempre hay que empezar de más a menos, ¿verdad? Eso yo quiero que entiendan. Lo ideal sería que ustedes empiecen en una identificación mensual para después bajar a algo semanal y después organizar de manera diaria. Pero siéntense, listen todo lo que quieren hacer. Y ahí empiecen a entender de todo lo que yo escribí, qué es urgente y qué es importante. Le pueden poner, si quieren, ahí al lado una I de importante o una U de urgente. Y ahí empiezan a poner peso, del 1 al 5, según los objetivos, según lo que yo quiero lograr. Siendo el 1 el menor y el 5 el mayor peso, pónganle peso. Una vez que tienen hecho eso, que pueden hacer de manera escrita, porque como no tienen incorporado todavía el hábito, escribir, visualizar, ayuda muchísimo. Ahí reorganicen su lista, planifiquen ahí. Y ahí entiendan de todo lo que yo dije que tenía que hacer, qué es lo que tiene más peso para mí, qué es lo que más se acerca a mi objetivo. Y ahí apliquen en la flexibilidad. ¿Por qué? Porque de nuevo, yo puedo haber planificado un montón de cosas, pero me pudo haber surgido un imprevisto.
y si yo no tengo la capacidad de ser flexible y de ir adaptando mi planificación a las cosas que se me van presentando, lo más probable es que todo eso que yo planifiqué no ejecute ni el 10%. Si yo soy flexible, lo que me permite es que yo pueda ir ejecutando de manera progresiva a lo largo del tiempo lo que yo voy planificando. No sé, ¿se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Porque nadie nos habló todavía. ¿O quieren Sí, hablar no, al justo, final? no, ahí te iba a parar y era una pregunta que tenía porque sabía que es algo que les cuesta mucho, que es cómo distinguir de lo urgente de lo importante. O sea, yo Ese- escribo mis tareas, pero creo que de repente no disciernen bien de qué verdaderamente es importante, qué verdaderamente es urgente. Entonces, o sea, están priorizando mal las tareas, ¿entendés? Entonces, si puedes profundizar un poco eso y de hecho Sí, acá están haciendo esa pregunta también. vamos a llegar a eso. Justo después viene eso. Así que Ah, voy a bueno, continuar nomás y dale. ahí les voy a explicar cuál es la diferencia entre urgente e importante. Entonces, definir mis objetivos, tener claras mis metas, priorizar y planificar. Y después lo que viene es gestionar. Y acá sí, nosotros podemos, cuando yo ya sé lo que quiero lograr, cuando yo ya identifiqué y ya prioricé lo que quiero hacer, yo acá puedo incorporar las técnicas de gestión de tiempo que nos ayuden a gestionar mejor eso que yo definí que quiero hacer. Y acá hay varias técnicas que yo les voy a mostrar como para que ustedes puedan ir entendiendo cuáles son las técnicas que pueden utilizar para gestionar en el día a día las cosas que tienen que hacer. Y ahí una de las primeras técnicas que a mí me gusta mucho, que si alguna vez habrán escuchado, es la regla de Pareto. Pero la regla de Pareto tiene su versión en la productividad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te dice la regla de Pareto? La regla de Pareto lo que te dice es que el 80% de los resultados se van a obtener con el 20% de esfuerzo que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué significa eso en productividad? Que las tareas que generan mayor, nosotros tenemos que enfocarnos en el 20% de las tareas que nos generan el mayor impacto para tener el 80% de nuestros resultados y así poder maximizar la eficiencia y los resultados que nosotros tengamos en nuestras vidas. Después está eso que decía Fabi, que es lo que es urgente e importante, y de dónde surge el concepto de urgente e importante. Está una matriz que se llama la matriz de Eisenhower, que se divide en 4 cuadrantes. Urgente, importante, menos urgente, importante, menos importante y menos urgente, y urgente y menos importante. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice? Lo que nosotros tenemos que clasificar es justamente las tareas en función de la importancia o de la urgencia, ¿verdad? Donde acá lo que nosotros necesitamos hacer es como que esto es un colador, tenemos que pasar todas nuestras tareas y ir poniendo en los cuadrantes las tareas que mejor se aplican a cada uno de nuestros cuadrantes. Cuando nosotros hablamos de que es importante y que es urgente, son esas tareas que tienen una urgencia de tiempo, por decir de alguna forma, pero que esa urgencia de tiempo no es solamente el condicionante de la tarea, sino que también el peso en el objetivo que nosotros queramos conseguir es igual de importante. Cuando nosotros hablamos que no es urgente, pero que es importante, ahí no hay un factor tiempo, pero sí tiene que ver con los propósitos que nosotros tengamos, tiene que ver con cosas que yo quiera ir logrando a un largo plazo. Hacer ejercicio, comer sano, son cosas importantes, pero no tienen una urgencia de tiempo. ¿Se entiende la diferencia? No sé. Y en cuanto a lo que respecta, porque ahí como que es más obvio, ¿verdad? Pero si es negocios, o sea, si vos tenés así, no sé, tengo que cobrarle al cliente y tengo que, qué sé yo, hacer el contenido en las redes sociales, actividades muy de negocios, que son como que creerías que todo es muy urgente, que todo es muy importante, ¿entendés? ¿Cómo ahí disciernen? Y va a depender mucho de lo que yo necesite en ese momento. Si yo estoy apretada con mi caja o con mi flujo financiero y necesito cobrar, a lo mejor en ese momento eh, yo voy a necesitar priorizar esa tarea, ¿verdad? Para poder solucionar ese problema que yo tengo en ese momento. Y la creación de contenido a lo mejor no es tan urgente, pero es importante.
porque eso también me va a permitir a mí eh, después seguir generando nuevas oportunidades de negocio, ¿verdad? Entonces, mucho del urgente y el importante tiene que ver con el contexto en el cual nosotros estamos también. Ahí alguien levantó la mano. Sí, Meli, ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? te escuchamos. Sí, Ah, qué bueno. Bueno, yo quería decir que yo sigo teniendo problemas con esto de identificar qué es urgente y qué es importante, pero comencé a aprender justamente en base a lo que vos estabas diciendo, a priorizar en base a la necesidad que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tengo muchísimas evaluaciones, pero yo necesito cubrir este mes unos gastos importantes porque mi hijo se internó hace un tiempito y tuve un gasto inesperado, ¿verdad? Entonces yo dije, si yo espero terminar las evaluaciones para cobrar lo que falta del paquete de evaluaciones, eh, voy a tener que esperar muchísimo tiempo. Entonces yo puse como urgente hacer la devolución de resultados verbalmente y postergar la entrega de informes enviando digital, pero ya cobrando al hacer la cita con los padres, ¿verdad? Y eso era algo que yo no hacía antes. Pero me di cuenta que necesité cambiar y modificar porque me convenía a mí, así como vos dijiste, porque yo necesitaba ese flujo de dinero que si yo no definía como urgente hacer esa entrevista de resultados verbal y no postergar hasta que tenga todo terminado, porque la corrección de una profesional en mi área y la elaboración del informe es un tiempo completamente extra a las sesiones que se tienen, ¿verdad? Y lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces yo aprendí, no conocía, esto me parece genial y ya tomé nota, ¿verdad? Para tomar en cuenta esta matriz, ¿verdad? Pero lo que sí yo hice en mi agenda es eso. ¿Cuál era mi necesidad mayor? Y en base a eso definir lo que me podía responder a que yo cubra esa necesidad y desplazar o modificar. Y me cuesta un poco porque yo estaba acostumbrada a hacer de una forma. Por eso me sentí muy identificada con esa imagen que pusiste de que queremos cambios sin hacer cambios, ¿verdad? Y a veces cuesta, pero es necesario porque es diferente, pero logras llegar a cubrir esas necesidades que tenés, ¿verdad? Si adaptas y si aprendes a responder a lo que es urgente y a la necesidad que vos tenés en ese momento y a lo que puedes esperar, ¿verdad? Porque, como digo, en mi gestión hablo particularmente, ¿verdad? Era como que a mí nomás me gustaba hacer todo junto y ordenado, porque mi mente está ordenada de esa forma. Pero después me di cuenta de que si yo esperaba, iba a pasar el tiempo y podía llegar hasta finales de julio y principio de agosto recién para hacer así. Y yo dije, no, yo tengo que llegar a mi meta este mes y para eso puedo plantear esta manera diferente. Obviamente me incomodaba porque era algo a lo que yo no estaba acostumbrada, pero me funciona, ¿verdad? Entonces aprendí a tomar esa necesidad urgente que yo tenía y a priorizar esa gestión y a modificar para que sea a mi favor, ¿verdad? Quería nomás dar ese ejemplo por si le sirve a alguna de las chicas. Vi que escribieron que querían otro ejemplo. es súper válido lo que dijiste. Y de eso se trata, que es lo que yo le decía al comienzo, de lo que a mí me funciona. No, no, acá cuando nosotros trabajamos en esto es entender lo que a mí me funciona. En ese momento vos te estresaba eh, no poder contar con ese flujo de dinero. Y hiciste los cambios que tenías que hacer para evitarte ese estrés en nuestra vida. Porque si vos no hacías eso, lo más probable que te iba a pasar es que vos te paralices, que te desfocalices completamente y que no puedas dedicarte a las otras cosas hasta que no soluciones ese problema. Entonces vos lo que hiciste fue, te sentaste, dijiste, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar? Volviste a planificar y volviste a generar un plan de acción que te permitió conseguir lo que vos necesitabas conseguir, evitar el estrés que te generaba esa situación y te diste cuenta que no pasa nada, que es genial probar este tipo de cosas. Y así en nuestra vida hay un montón de cosas. Yo le voy a poner un ejemplo que yo siempre cuento porque me mato de risa. Yo durante 15 años trabajé con mi hermano antes de dedicarme a esto. Y a mí él me estresaba, porque él era una persona que pedía algo y yo sabía que si no lo hacía en, no sé, en las media hora, en los 40 minutos que él me pedía, me iba a hinchar hasta que yo le haga lo que él me pedía.
Entonces, para mí, cada vez que él me pedía algo, era algo urgente e importante para mí en mi vida, porque yo me di cuenta que si yo le hacía lo que él me pedía en ese momento, yo después ya me liberaba el resto del día para hacer las otras cosas que yo de verdad tenía que hacer. Y no tenía ese factor de estrés en mi vida. Para mí eso fue súper liberador. A lo mejor no era la tarea que me pesaba, pero a mí me generaba un estrés. Y ese estrés que a mí me generaba muchas veces me bloqueaba para dedicarme a las cosas que sí generaban valor en mi gestión en ese momento. Entonces yo agarré y dije, cuando él me pide algo, yo le hago lo que él quiere, le paso el informe que quiere o lo que él necesita en ese momento y después yo me libero para hacer las cosas que yo sí considero que me tienen que tengo que hacer, que me van a generar los resultados que yo necesito que me generen. Voy a seguir pasando porque tenemos todavía mucho y ya estamos casi una hora de charla, así que igual yo les voy a ir después compartiendo esto, no se vayan a preocupar. Otra de las técnicas, que a mí esta es una de las que más me gusta, se llama Timebox. Que el Timebox, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite generar una estructura en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos agrupar tareas similares y realizarlas en bloques de tiempo, donde nosotros lo que hacemos es los bloques que yo voy designando a lo largo de mi día, me permite que yo me focalice en eso que yo definí que iba a hacer en ese bloque de tiempo. Entonces yo puedo decir, hay un bloque de tiempo que yo le dedico exclusivamente a hacer esta tarea, a responder todos mis mails. O, no sé, a mí me encanta, por ejemplo, que yo siempre le digo a la gente que de repente hay personas que tienen muchas reuniones, un bloque de tiempo puede ser un día que yo le dedique a la semana a tener reuniones todo el día, no sé, los miércoles. Entonces, para mí, mi miércoles es mi día de reunión, donde yo de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche también puedo tener reuniones. Pero yo sé que eso yo a propósito hice así, porque entonces yo ya bloqueé el miércoles como día de reuniones y los otros días de la semana yo le puedo dedicar a hacer otras cosas. Depende. O yo puedo decir, yo a la mañana temprano, todas las mañanas temprano, bloqueo mi agenda para mis tareas importantes y a las 2 de la tarde, todos los días, yo bloqueo para mis reuniones. Hay millones de formas de que nosotros podamos usar esto. Significa encontrarnos más la forma que a mí me funciona, que era lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué es lo que a mí me funciona? Con mi ritmo, con mi realidad, con mis expectativas. Los bloques de tiempo, cuando nosotros establecemos nuestros bloques de tiempo y los límites que nosotros tenemos para cada una de las cosas, lo que nos permite de alguna forma es minimizar las interrupciones y mantener nuestra concentración en eso que yo bloqueé. Otra técnica que es súper importante, después le voy a hacer como un resumen de esto, es una que se llama batching, que es genial también. El batching es una técnica súper simple que lo que nos permite es agrupar así un montón de tareas chiquititas, chiquititas, chiquititas en un concepto mayor. Y batching también nosotros podemos usar en diferentes momentos de nuestro día, nuestra semana, de nuestro mes, donde nosotros podemos ir agrupando diferentes tareas repetitivas que nosotros tenemos y generar un bloque de tiempo con el batching, por ejemplo. Yo uso batching para lo que son mis gestiones administrativas, por ejemplo, tanto de mi emprendimiento como de mi casa. Entonces yo una vez al mes me siento a hacer la conciliación administrativa de mi casa, donde ya veo todo lo que son las cosas que hay que pagar, lo que se gastó, lo que esto, que lo otro, y me dedico una vez al mes a hacer eso. Y a lo mejor eso mismo hago con mi negocio. Entonces a mí me sirve. Y el batching también puedo hacer a lo largo del día, donde yo puedo decir, ok, ahora me siento y respondo toditos mis mails. O ahora me siento y respondo todas las llamadas que tengo, que no pude responder a lo largo del día, o agendo todas las reuniones que tengo, hago todo lo que tengo que hacer en ese momento. Es súper importante tener este tipo de técnicas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos permite también ir ajustando de alguna forma nuestro flujo de trabajo. ¿Verdad? Que era lo que yo le decía, de cuando tu energía está baja, a lo mejor puedes usar una de estas técnicas de batching, por ejemplo, para hacer tareas operativas chiquititas, concentradas en un bloque de tiempo, donde yo agilizo lo que tengo que hacer. Y por último, hay otra técnica que a mí también me encanta. Hay más técnicas, chicas, eso también quiero que sepan. Yo no les puse todas, yo hice una selección de las que me parece que tienen mayor versatilidad y aplicación en nuestra vida, que se llama la técnica Pomodoro. Que si me preguntan a mí, de todas las que yo les mostré, como que es un poco la más compleja, porque es la que requiere un poco de mayor disciplina en nuestras vidas. Porque, ¿qué es lo que te dice Pomodoro? Donde yo bloqueo
un periodo de tiempo determinado que es de 25 minutos, donde yo tengo que trabajar de manera ininterrumpida en esos 25 minutos, sin ninguna distracción, sin nada, sin revisar mi teléfono, ni mi email, ni mi WhatsApp, ni nada, para desarrollar lo que yo dije que tenía que desarrollar en esos 25 minutos, donde después de terminar los 25 minutos, yo tengo 5 minutos de descanso y ahí vuelvo a hacer otro pomodoro, ¿verdad? Si me preguntan a mí, todas las técnicas funcionan. Yo uso toditas, en diferentes momentos, en diferentes, para diferentes necesidades. Y les explico por qué. Como técnica macro, madre, uso el Timebox, que es la que a mí más me ayuda porque a mí me sirve mucho la estructura. Y después lo que yo hago es, dependiendo de lo que yo necesite hacer, puedo usar un pomodoro, donde digo, ok, hoy tengo poco tiempo y tengo que hacer 5 presupuestos, entonces voy a dedicarle estas media hora de tiempo a hacer mis 5 presupuestos, pero así, tipo los caballos, no veo nada hasta terminar los 5 presupuestos que tengo que hacer y después me dedico a hacer otra cosa. O como les digo, puedo usar Batching para responder todos los mails, todos los correos, todas las cosas que necesito o lo que sea. Y la técnica de Pareto o la de Eisenhower uso mucho para replanificar mi agenda. Porque como yo les decía, hay cosas que yo no puedo prever. Por más, por más organizada que yo sea, por más sistematizado que yo tenga mi sistema, siempre van a haber imprevistos que van a surgir. Y a mí, tanto la técnica Eisenhower como la de la regla de Pareto me sirve como para repriorizar las cosas que yo tengo que ir haciendo a lo largo de la semana o a lo largo de mi día. Entonces, al final, si ustedes me preguntan, lo que nosotros tenemos que hacer es ir probando qué no funciona, qué no nos funciona y ir desarrollando como este sistema. A lo mejor con una técnica ustedes están súper bien, a lo mejor necesitan una mezcla de técnicas que está genial también, depende de cada una. Y acá lo bueno de esto es que estas técnicas y los conceptos principales de estas técnicas se trasladan a las aplicaciones que hoy hay en el mercado. Hoy acá hay algunos ejemplos nomás de aplicaciones, pero todas las aplicaciones de gestión de tareas y de gestión de tiempo están basadas en los principios de estas técnicas que yo le dije. Entonces, cuando yo ya identifiqué cuál es la técnica que a mí me gusta, no sé si a mí la que me gusta es, la que más me gusta es Timebox. A lo mejor ya con el calendar que a mí me permite visualizar mis bloques de tiempo, yo ya estoy súper bien. O así yo voy buscando cuál es la que, al entender el principio de la productividad o el principio que tienen cada una de estas técnicas, después es más fácil encontrar la herramienta de gestión que se adapta a ese principio, porque todas estas herramientas están basadas en estos principios. Entonces es súper importante que ustedes vayan probando esto y después vayan definiendo con qué herramienta ayudarles a gestionar ese tiempo que necesitamos gestionar a lo largo de nuestra semana. El cuarto punto, que para mí es súper importante, es eliminar las distracciones. Es identificar y minimizar esos ladrones de tiempo que nosotros tenemos. Esas distracciones que tenemos a lo largo de nuestras vidas es importantísimo, ¿sí? No sé, las notificaciones nos generan una distracción, las redes sociales nos generan una distracción, las interrupciones nos generan una distracción. Identificar esas distracciones y ver qué yo puedo hacer para eliminar eso y que me permita a mí empezar a trabajar de manera ininterrumpida y en un entorno mucho más propicio para la concentración. Yo me acuerdo que en un momento de mi vida tenía identificadas 2 grandes distracciones. Yo creo que recibía más de 100 correos al mail y estaba gerenciando una empresa que tenía más de 40 personas. Entonces era así, recibía correo todo el día y después en mi oficina aparecía una puerta giratoria, una carnicería, aparecía todo el mundo entrada, salía, entrada, salía, entrada, salía. Era una cosa impresionante. Entonces yo dije, yo no puedo trabajar. O sea, si yo me voy a dedicar solamente a responder todos los mails que yo recibo a lo largo del día, voy a hacer solo eso, pero no voy a hacer nada más. Responder mail no era mi responsabilidad, no era para lo que yo estaba ahí. Entonces dije, ok, ¿cómo hago para eliminar esas 2 distracciones que yo tengo que me sacan completamente fuera de foco y fuera de mi responsabilidad? Y me acuerdo que en ese momento dije, ok, el mail voy a empezar a responder en diferentes momentos del día, a la mañana temprano, al final de la mañana,
no sé, al inicio de la tarde y al final de la tarde, y el resto del tiempo me iba a dedicar a trabajar. Y con las interrupciones hice lo mismo, les puse horarios a las personas, porque si no era, Ana, ¿puedo ver tal cosa? Dale, vení. No terminaban de ver y se daban la vuelta y ya venían porque se olvidaban de otra cosa. Entonces, al ponerle los horarios, al ponerle así, o venís y vemos todos juntos, y al definir, mira, las reuniones o las consultas o lo que sea que ustedes tengan, vamos a ver de tal hora a tal hora. Eso también les obligó a ellos a tener todo anotado lo que querían ver conmigo, porque si no era una mala costumbre que yo estaba alimentando de que vengan a cada rato a interrumpirme. Y al final yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para hacer lo que tengo que hacer? Y yo al mediodía ya me tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, porque salían en ese momento al mediodía, no se quedaban todavía horario continuado. Y después ya me tengo que ir a almorzar y después ya tengo que venir. Y yo ya sentía así que se me acumulaba el día y era agobiante. Entonces era, no, estas son mis distracciones en este momento y yo necesito encontrar soluciones para esas distracciones. A lo mejor esas distracciones yo no tengo hoy, pero tengo otras distracciones que voy trabajando con eliminar esas distracciones. Y así también ustedes tienen que hacer, eliminar, identificar primero cuáles son y después ver qué hacer. Yo siento que casi todos hoy tenemos una misma distracción en común, que son las redes sociales. ¿Cómo hago? Yo sé, no sé, en lo que es WhatsApp, no, yo tengo ningún grupo de WhatsApp que tiene la notificación activada. Porque si yo tengo que ver cada 5 minutos, aparte que tengo la atención dispersa, que mi teléfono se prende y se apaga, rapidísimo me voy a desconcentrar y rapidísimo voy a caer en el mal hábito de querer revisar lo que está pasando. Entonces esas son las cosas que tenemos que ir viendo cómo nosotros ir eliminando a lo largo de nuestra vida. De verdad no pasa nada si nosotros el grupo de WhatsApp nos revisamos por 1 o 2 horas. Si alguien necesita algo urgente, seguramente nos van a llamar. O nos van a escribir por WhatsApp si necesitan algo urgente nuestro. Seguramente. A mi caso por lo menos. O sea, si me escribieron por WhatsApp nomás es porque seguramente puede esperar. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para ver cuando no es urgente para mí o cuando no es importante para mí? Ya Hay una otra pregunta, cosa, sí, ¿cómo pueden identificar estos distractores? O sea, a mí incluso me pasa que paso la mañana y yo así, Dios mío, ¿dónde se fue mi tiempo? O sea, ¿qué hice? anotar, anoten lo que hacen. Eh, hay un, hay un ejercicio que pueden hacer que es como traquear lo que ustedes hacen a lo largo del día. Entonces, pueden anotar así. A mí me gusta mucho anotar. A mí, cuando yo veo las cosas, me da muchísima claridad. Entonces, lo que pueden hacer es súper sencillito. En un cuaderno, agarran la hora que empiezan a activarse laboralmente y anotan. No sé, hoy me activé a las 8:30 de la mañana. Lo primero que hice, revisar mi correo. ¿Cuánto tiempo supuestamente me llevó revisar mi correo? En ese revisar mi correo, lo más probable es que yo no haya revisado nomás mi correo. O empecé a revisar mi correo, pero después ya agarré mi celular y ya empecé a mirar mi Y te celular. quedas Entonces, leyendo los newsletters, y después te vas a la web de la otra y descargaste la guía que te mandó, claro, ya y te ahí estás viendo ya, el video, así. cuando Entras yo en una empiezo, espiral. así mismo, cuando yo empiezo a notar, empiezo a tomar conciencia real de lo que yo estoy haciendo con mi tiempo. Y después me doy cuenta de, hija de mil, al final me pasé perdiendo mi tiempo revisando todo el Instagram de todo el mundo, todas las webs, leyendo todas las cosas que a lo mejor en ese momento no me generaron valor. A mí me encanta leer, yo soy pro leer, pro estar informado, pro estar activo, pero yo defino los momentos que voy a hacer eso. Para mí, un momento genial para hacer esas cosas es cuando estás así popular esperando la consulta médica o entrando a una reunión. Entonces yo ese momento aprovecho y tengo una aplicación donde yo voy guardando los artículos que quiero leer. Entonces agarro y entro a la aplicación y empiezo a leer las cosas que me agendé para leer en esos momentos que yo tengo para eso. Y es genial, porque si no somos humanos, o sea, es muy fácil desconcentrarnos. O sea, ni yo, que hace años que vengo trabajando con esto, no tengo la capacidad o sea, me desconcentro igual que todo el mundo. Hay veces que tengo sueño, hay veces que no tengo ganas de trabajar y tengo que lidiar con eso. Entonces, con más razón, eliminar las distracciones a mí me recontra funciona. Más todavía cuando estoy en no sé, un día que no dormí bien, que no tengo ganas de trabajar. ¿Cómo hago? Me genero mi ambiente, me genero un ritual de trabajo que me permita concentrarme o decido a lo mejor hacer tareas que no me generan tanto esfuerzo,
pero que no me retrasan tampoco en mi plan. Eliminar las distracciones es importantísimo, importantísimo. Ustedes no se imaginan el tiempo que nosotros perdemos todos los días, todo el día, en las redes sociales, en responder los mails, en leer, en desenfocarme, en cambiar de una tarea a otra. Eso es lo peor que podemos hacer también muchas veces. Eso es una distracción, tener 7 pantallas abiertas en nuestra computadora. Tengamos una, cerremos esa tarea y abramos la otra pantalla. Porque si no, yo hago así y ya veo y ya me voy acá, y ya me voy acá. Entonces, como estoy switchando todo el tiempo mi concentración. Y así, al switchear mi concentración, yo bajo mi rendimiento. Otra cosa que es súper importante es aprender a decir que no. Ustedes no saben lo liberador que es. No, hoy no puedo. No, eso hoy no me da. Hoy ya estoy saturado. La semana que viene podemos ver. O, mira, ahora en este momento de mi vida, eso no es una prioridad para mí, no es un foco. A lo mejor más adelante podemos volver a hablar y vemos lo que me estás ofreciendo. Ustedes no saben lo que es así, querer complacerle a todo el mundo todo el tiempo. Es súper desgastante, es súper agotador. El aprender a decir que no de manera consciente, decir, no, eso no es mi prioridad ahora, o no, no me interesa. Es así, nos permite realmente empezar a dedicarle el tiempo y la energía a las cosas que nosotros sí queremos. Pero el aprender a decir que no tiene que ver con el punto 1, con saber lo que yo quiero. Y no tengan miedo de decir que no. No tengan miedo de decir, Ana, ¿podemos ver algo hoy? No, la verdad que hoy ya estoy con mi agenda saturadísima. Pero mañana a las 3 de la tarde sí puedo. Y si no me interesa, lo que me tiene que decir es, no, sabes que ahora en este momento de mi vida es algo que yo hoy no le voy a dedicar prioridad. Yo me acuerdo una vez me habían ofrecido ser delegada de Juegos Olímpicos y yo le dije, no, gracias, pero no les voy a poder dedicar el tiempo que a lo mejor yo le voy a dedicar si hago eso, porque en este momento yo estoy emprendiendo un nuevo negocio y mucha de mi energía va a estar en sacar adelante ese negocio. Entonces yo no le voy a poder dedicar el tiempo que yo le tengo que dedicar en formalizar mi negocio a ser delegada de un grado, cuando yo sé lo que significa el desgaste y la dedicación de tiempo que vos tenés que hacer para ver todas las cosas que hay que hacer con los chicos, lidiar con la mamá, lidiar con esto, con lo otro, con el pago, que la tarea, que la actividad que hay que organizar el día del niño, que hay que hacer esto. No, gracias, o sea, no, te agradezco muchísimo que me hayas considerado, pero en este momento de mi vida no. Y eso así, ¿cuántos otros millones de ejemplos nosotros tenemos? Millones de ejemplos tenemos. Entonces aprender a decir que no es súper importante en la productividad. Cuidar de la salud y del bienestar. Nosotros, nada de que nos nada que nos genere equilibrio en nuestra vida no es sostenible en el tiempo. Nosotros, la productividad es un estilo de vida que nosotros queremos incorporar. Esto tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Y mantener un estilo de vida equilibrado es fundamental para ser productivo. Y acá entra dormir, mantener una dieta saludable, hacer ejercicio, reservar tiempo para los descansos. Ayudan a mantener nuestros niveles de energía y de concentración y de productividad súper altos. Cuanto más equilibrados nosotros seamos, cuanto más tiempos de descanso nosotros tengamos en nuestras vidas, más productivos vamos a ser. Y hay que entender también que van a haber momentos donde nosotros vamos a necesitar muchísimos más tiempos de descanso que antes. Yo le decía a mi marido hace poco, pensé que yo antes podía pasar meses y meses y meses sin tomarme día libre, sin tomarme vacaciones, sin nada. Y era igual de productiva, pero era más joven. No me cansaba tanto. Hoy, yo no tengo a lo mejor ya la misma cantidad de energía que tenía hace 10, 15 años. Entonces mi cuerpo, también porque tengo otro trabajo que me requiere de muchísimo desgaste mental en lo que yo hago, mi cuerpo y mi mente necesitan que yo descanse más tiempo o más seguido. Y eso es importantísimo, porque si yo no hago esto, después yo no voy a rendir. Y el no rendir baja la calidad de lo que yo estoy haciendo. A una amiga yo le decía la otra vez, a mí ya los viernes de tarde me es mentalmente imposible trabajar.
Entonces yo ya decidí que yo trabajo los viernes hasta el mediodía. Y a partir del viernes a mediodía yo ya me agendo para hacer otras cosas porque yo ya necesito tener ese descanso mental para después lo que yo haga la semana que viene pueda rendir lo que yo espero rendir. Si yo no soy consciente de eso, si yo no cuido de mi salud, lo que va a pasar es que yo va a llegar un momento que voy a colapsar. Cuando nosotros colapsamos, salir del colapso nos cuesta más y nos cuesta más retomar que cuando yo hago estas pausas que tengo que hacer de forma consciente a lo largo de mi día, a lo largo de mi semana, a lo largo de mi mes. Acá casi todas somos mamás y somos multiroles, con más razón necesitamos cuidar de estos espacios para ser productivos. Y ahí voy otra vez a lo que es la definición de productividad: no es hacer mucho, es hacer bien. Para hacer bien tengo que estar descansada, tengo que tener mi cabeza fresca para poder producir lo que tengo que producir. Y por último, es delegar y pedir ayuda. Nosotros no podemos hacer todo. Y más todavía cuando somos mamá, cuando somos empresarias, cuando somos mujeres, cuando somos esposas, o sea, imposible es hacer todo. Tenemos que aprender a pedir ayuda. Y me van a decir, ok, ¿cómo yo pido ayuda si yo soy una persona que estoy emprendiendo y soy sola en mi negocio? Y bueno, el pedir ayuda cuando yo estoy emprendiendo y soy sola es ponerte a pensar y decir, o sea, ¿qué son las cosas que yo no sé lo hacer bien, o que me cuestan más, o que me estresan? ¿Y cómo puedo ver de contratar una persona externa que me ayude? Yo no soy tan buena generando contenido, así, para las redes sociales. Entonces me genera muchísimo estrés sentarme a escribir a lo mejor y hacer mi plan de posteo y hacer lo que sea. Y entonces yo siento que lo que yo tengo que hacer es contratar a una persona que me haga eso, donde yo me siento una vez al mes y le digo, mira, yo esto es lo que quiero transmitir, o esto es lo que yo quiero comunicar. Y que esa persona me desarrolle. Porque si yo me tengo que sentar a hacer eso, me va a llegar luego un estrés, no voy a saber luego por dónde empezar. Y no sé si me gusta tanto luego hacer eso tampoco, ¿verdad? O a lo mejor hay gente que le cuesta la administración o le cuesta llevar las finanzas de su negocio. Entonces a lo mejor es ver de pedir ayuda a una persona que sí sepa que les ayude y prever esos los costos de sus planes de negocio, o mismo en la casa, ¿verdad? ¿Cómo pedir ayuda? No sé, a alguien, no sé, a una mamá que te ayuda a choferear a tu hijo cuando no, sabes que no vas a poder y que vas a tener una tarea complicada, o lo que sea. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver de aligerar nuestra carga de trabajo sin perder el foco en las cosas importantes? Yo no digo que se desentiendan del contenido o de la administración o de lo que sea, sino que se dediquen estratégicamente a eso y a lo mejor la operativa ya hacia otra persona. Si nosotros queremos crecer, tenemos que delegar, porque el quedarnos siempre en hacer lo mismo todo el tiempo no nos permite evolucionar, no nos permite avanzar. Creo que tenemos poco tiempo, entonces lo que quiero hacer es cómo nosotros podemos hacer ahora, para todo esto que yo les dije recién, estos 7 puntos que son súper importantes, cómo pasar de la teoría a la práctica, cómo llegar a mi organización o a mi planificación que yo necesito para empezar a tener una agenda, para empezar a tener un norte, una estructura de lo que yo quiero conseguir. Acá hay, obviamente, algunos ejemplos de esto de Google Calendar, de cómo yo puedo ir estructurando las cosas que yo tengo que hacer. Son ejemplos. Pero ¿qué pasa con estos ejemplos? Cuando yo veo esto y cuando yo nunca hice esto, me puede generar un poco de ansiedad. Entonces yo siempre le digo a la gente, esperen un poco. Está genial que yo quiera hacer todo eso. Está genial que yo ya quiera ver así y poner todo lo que tengo que hacer así, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Pero eso nos puede generar el efecto contrario. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que entender es que cuando nosotros nos llenamos de actividades, cuando nosotros llenamos nuestra agenda así, como yo les digo, como vimos recién en eso, hace que nosotros nos sobreplanifiquemos, nos llenamos de actividades, se nos juntan todas las tareas, las importantes con las urgentes, con todo. Entonces nos llenamos de actividades y al final genera el efecto contrario. Entonces ahí lo que pasa es que nosotros generamos una sobreplanificación. Al generar una sobreplanificación, nos abrumamos. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? Que siempre menos es más. Y mi recomendación es, para empezar a hacer esto que ustedes tienen que hacer, identifiquen ahora solamente a lo mejor los bloques de tiempo que ustedes ya saben
que ya son inamovibles. Reuniones, las citas médicas suyas, de sus hijos, lo que sea, esos momentos que ustedes saben que no les van a poder destinar a nada más que a eso que ya tienen agendado. Y sobre eso empiecen. Y entonces después lo que va a pasar es que cuando ustedes empiezan a visualizar el tiempo que ya no disponen más, va a ser más fácil decidir qué hacer con el tiempo que sí disponen. Y ese es el mejor consejo que yo les puedo dar hoy. Vean el tiempo que no disponen para decidir qué hacer con el tiempo que sí disponen. Porque va a ser mucho más difícil tratar de decidir qué hacer con mi tiempo cuando yo ni siquiera sé cuánto tiempo dispongo. Entonces, si quieren hacer algo, si quieren empezar por algo, empiecen a visualizar lo que no disponen. Y cuando sepan lo que disponen, ahí decidan qué hacer. Y ahí prioricen, ahí pónganle todas las técnicas, las herramientas, lo que sea, siendo coherentes con el tiempo y con lo que significa cada una de las tareas que tienen que realizar en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ir cerrando? Nosotros tenemos que diseñar, pensar y buscar hábitos que estén en la medida de nuestras necesidades. Y el problema acá no es nuestra falta de tiempo. El problema son nuestros malos hábitos, o es la falta de los hábitos productivos que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Es solo eso. Entonces, no es que yo necesito más tiempo. Nosotros necesitamos mejores hábitos. Y ese proceso de incorporar mejores hábitos muchas veces no es el mejor, porque nosotros podemos ir incorporando hábitos sobre la marcha, por instinto, o de repente copiamos lo que a Fabi le funciona. No, no es lo que me funciona a mí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser conscientes de la importancia de tener nuestros hábitos, lo que a nosotros nos funciona. Y ahí nosotros adaptarnos o adaptar nuestros hábitos a las circunstancias y necesidades que se van presentando a lo largo de nuestras vidas. Y adquirir estos nuevos hábitos es un proceso de mejora continua, como yo les decía. Es todo el tiempo, porque yo todo el tiempo estoy evolucionando. Y esa evolución tiene que acompañar el cambio. Y ahí, para mí, así como hay 3 cosas para ir cerrando que son súper importantes, que es así como el mensaje final. El primero es el equilibrio. La clave del éxito en lo que ustedes emprendan, en cualquier cosa que hagan, en sus vidas, en cualquier aspecto, es el equilibrio. Que nosotros tengamos la capacidad de poder gestionar las tensiones que se generan en nuestra vida, siempre equilibrando lo mejor de lo real con lo mejor de lo virtual. Lo mejor de la estructura, porque muchas cosas de las que nosotros hablamos hoy son de tener estructura, pero también tenemos que tener espontaneidad, también tenemos que tener ese juego de cintura que nos permita ir sorteando las cosas. Lo mejor de los procesos, porque tenemos que tener procesos, pero también lo mejor de las personas. Entonces, ese poder equilibrar los extremos en cada situación nos va a permitir siempre evolucionar en nuestras vidas. Y ahí también está esto de aprender a desaprender. Nosotros tenemos que tener la capacidad de aprender a desaprender. Porque hoy lo que nosotros aprendimos, lo más probable es que mañana ya no nos sirva de nada. Durante nuestra vida, nosotros, cuanto más podamos aprender a desaprender, más nos vamos a adaptar a los nuevos desafíos que se presentan en nuestras vidas. Y por último es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque hoy la rápida evolución en los negocios, estos cambios vertiginosos que se presentan, no sé, yo creo que la pandemia fue así, el que vino así y nos desestabilizó completamente. Entender que estos cambios siempre van a venir con mayor fuerza o menor fuerza, nos van a preparar para adaptarnos, nos van a preparar para ser flexibles, para ser capaces de innovar, para ser creativos. Hoy, la flexibilidad, ¿qué es lo que nos va a permitir? Navegar con éxito en este mundo de cambio constante. Nosotros, al ser flexibles, vamos a tener la capacidad de poder adaptarnos, de poder aprender, de poder crecer y de poder mantener diferentes relaciones a lo largo de nuestras vidas. Ser flexibles nos permite enfrentarnos a los desafíos con una mentalidad abierta y encontrar oportunidades para el crecimiento personal y profesional, que si no somos flexibles muchas veces no vamos a poder ver. Y por último, para crecer realmente hay que aprender a cambiar y a adaptarse. Yo creo que, o sea, lo que yo aprendí en mi vida es que las reglas del juego
a las que nosotros estábamos acostumbrados están cambiando y nosotros tenemos que empezar a asumir que ese cambio va a ser permanente y constante en nuestras vidas. Que afuera de nuestra zona de confort está el mundo de posibilidades que nosotros tenemos que mirar. Y que si nosotros no nos adaptamos, nos sumamos estos hábitos, estas habilidades, es muy difícil que nosotros podamos seguir siendo relevantes en lo que hacemos. Entonces, como yo siempre digo, acá solo de nosotros depende si nosotros queremos ser o protagonistas o espectadores en nuestras vidas. Solo de nosotros depende vivir el tipo de vida que nosotros queramos vivir. Y solo de nosotros depende ser felices con lo que nosotros hacemos todos los días. Si nosotros queremos vivir un estilo de vida que nos estresa, que no nos hace sentir plenos, que no nos hace nada, y no hacemos nada para cambiar eso, es una decisión de nosotros. Entonces, depende de nosotros más ser felices con lo que nosotros hacemos. Y para ser felices con lo que nosotros hacemos, entra todo esto que nosotros hablamos recién de productividad personal. Así que como para ir cerrando, hay un bonus track, por si les interesa, de poder acceder a una sesión personalizada para poder profundizar en los hábitos, en las cosas que vimos ahora. El equipo de Fabi tienen ya todos los datos. Si ustedes quieren, podemos agendar sesiones personalizadas con un costo preferencial para las grandes ligas. Y la idea es que ustedes puedan acceder a todo mi conocimiento, a mis experiencias, a profundizar en las estrategias y en cosas que a ustedes les funcionen, para que ustedes puedan de alguna forma incorporar más rápido estos cambios. Así que yo les agradezco muchísimo. Por si quieren, ahí están mis datos, para que puedan escanear. Y ahora sí, si quieren rapidito, abrimos una ronda de preguntas. Genial. Si tienen preguntas, chicas, mientras esperamos sus preguntas o si quieren contar un caso puntual de algo así que les pasa en el día, ¿verdad? Por ejemplo, como yo les dije, esto de repente se me pasa la mañana y digo, ¿dónde se fue la mañana, verdad? ¿Dónde se fue el día? Y honestamente, algo que quería agregar ahí al tema del time box. El time box yo también lo hago así en Google Calendar, ¿verdad? Y estaba preguntando ahí Sonia si si recomendábamos Trello, y realmente Trello es más para tipo tus tareas y entender, podés hacer en un sistema de calendario, pero o sea, demasiado tenés que personalizar tu Trello para eso, ¿verdad? El Trello es más para ver tus tareas o hacer ahí la descarga de todas estas En actividades. verdad, el Trello es más para una gestión de tareas, no De tanto tareas, claro, no no de tanto una tiempo. organización del tiempo. Sí, y yo uso Google Calendar y algo que a mí me ayudó muchísimo al hacer este time box es que me empecé a dar cuenta que verdaderamente habían cosas que me llevaban más tiempo de lo que yo pensaba. Ejemplo, yo ponía, supongamos, 12:15 buscarle el colegio a mi hija, ¿verdad? Y de 12:15 a 12:30, supongamos, ¿verdad? Mentira era, yo tenía que salir ya 20 minutos antes y llegaba 20 minutos después, ¿verdad? O sea, realmente el buscarle al colegio a mi hija era 1 hora de tiempo que yo tenía que poner ahí y no estaba contabilizando. Y así me empecé a dar cuenta de miles de cosas, ¿verdad? No sé, tengo sesión a las 3, supongamos. Pero mentira, 15 minutos antes o 20 minutos antes ya me tengo que poner, maquillar algo, ¿verdad? Peinar, o sea, esos pequeños tiempitos que en la sumatoria suman horas en el día y me desestabilizaban completamente, ¿verdad? Entonces, el timebox es re bueno también para, más allá de organizarte a vos, para empezar a visualizar dónde están esas trampas de tiempo, ¿verdad? Al menos a mí me ayuda muchísimo eso. Y también creo, Ana, algo que digamos, no se habla, no se habla mucho es el darte permiso a rehacer tu manera de ser productiva, ¿verdad? O sea, yo creo que a medida que pasamos por etapas, sobre todo las mujeres, así como dijiste, hace 10 años atrás, tu vida era otra, ¿verdad? Tus hijos demandaban de vos de forma diferente y hoy es otra. A mí algo que me costó de la transición a la maternidad es que antes yo sí era una persona súper productiva, súper esquemática, todo era por sistemas así, tipo todo súper impresionantemente bien y de repente vengo a ser mamá y es como que tengo que ser mucho más flexible que antes en muchísimos aspectos, ¿verdad? Y creo que es como que una guerra interna de querer seguir siendo esa que ya no sos y como que estás ahí en propia guerra contigo misma, ¿verdad? Entonces, mucho también de la productividad, yo creo, es darte permiso de
hacer las cosas diferentes o de tener un nuevo sistema de productividad que se adapte también y sobre todo para las personas que son muy estructuradas o muy perfeccionistas, muy de seguir los libros. Hay miles de libros de productividad o de personas, expertos, me pueden seguir a mí o a quien sea, ¿verdad? Que sí, ay, wow, Fabi se levanta y todos los días hace su caminadora 30 minutos y después hace sus afirmaciones y después hace su gratitud. Dios mío, si yo no hago eso, yo no voy a ser, no voy a poder ser como Fabi, ¿verdad? O sea, como que esas personas perfeccionistas quieren encasillarse en lo que una persona dice que hay que hacer o en el tipo de rutina que hay que tener, ¿verdad? Y para mí es muy importante darse permiso a ser fiel a tu personalidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sé qué me pasa, pero estoy en un rollo muy creativo, ¿verdad? O sea, muy de que odio la estructura. O sea, un día te puedo seguir súper bien mi rutina de mañana y al día siguiente dormí mal porque mi hija tuvo fiebre y ya no tengo ganas de hacer la rutina de la mañana, entonces estoy en este proceso de permitirme ser mucho más flexible y pasar esa rutina, bueno, hacer a la tarde y no sentir culpa tampoco por eso. No por eso soy menos productiva, ¿verdad? Creo que No, hay un al factor contrario, vas a emocional de dejar la de ser productividad. productiva, vas a dejar de ser productiva cuando no sos fiel a vos misma. Cuando vos no sos capaz de entender lo que te está pasando y de redefinir cuáles son tus prioridades en ese momento. Ahí es donde yo siento que nosotros vamos a ser productivos, porque nos ponemos en un piloto Claro. automático. Claro, y En- querés en- 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 tener la rutina de otra persona que no sos vos, ¿verdad? Por eso claro, para mí es súper importante esto que mencionaste de hacerlo a medida. Es decir, esto es todo lo que hay y ves según tu personalidad y lo que necesitas hoy, que te va, ¿verdad? Yo, por ejemplo, también en un tiempo entré en el tema de la técnica Pomodoro y todos los días técnica Pomodoro y yo un momento que era así, Dios mío, no hace falta que haga la técnica Pomodoro en este momento, ¿verdad? Entonces ahora también la técnica Pomodoro uso para momentos específicos de cuando necesito demasiado enfoque, ¿verdad? Acá estaba preguntando algo Ana María, que también era una pregunta que tenía para hacerte, que es esta rutina, ¿verdad? Claramente acá el core de todo, la esencia es como que entender y planificarte para ahí poder hacer un time box, un batching, un lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces o qué recomendarías? ¿Hacer el día anterior o todos los días, a la mañana, en la semana? ¿Cómo manejar esa parte de las tareas? depende, todo depende. Yo siento que cuando la planificación les va a estresar, están sobreplanificando. Entonces siempre recomiendo empezar de manera gradual, ¿verdad? A mí en un momento de mi vida me funcionó muchísimo planificar mi semana los viernes, al mediodía de siesta. ¿Por qué? Porque yo como que me sentaba a mirar lo que hice durante la semana y decía, ah, mira, un poco este hice, este no pude. Y a la tarde como que me quedaba un poco de tiempo si es que había algo que no hice y podía hacer para no trasladar a la semana que viene. Entonces a mí eso me generaba mucha paz para disfrutar de mi fin de semana y prepararme ya para lo que iba a venir el lunes siguiente. Por eso para mí es muy importante el tema de los descansos, porque si yo ya sabía que me iba a venir una semana cargadísima la semana siguiente, yo mi fin de semana me dedicaba a desestresarme, a estar con mi familia, con mis hijos, a hacer otro tipo de actividades. Hoy me pasa que a lo mejor mi tiempo de planificación no es más el viernes. Hoy a lo mejor mi tiempo de planificación yo arranco no sé, los lunes de mañana. Pero de nuevo, es como eso que vos decías, va cambiando Ujú. en qué momento de mi vida yo estoy. Tienen que ir probando, chicas, esa es la verdad. Acá no hay así un consejo, es lo que mejor le funciona. Pueden planificar a la tarde. Si a la tarde les estresa, no es el momento que ustedes tienen que planificar, pueden planificar a la mañana, pueden planificar una vez a la semana. Si eso les estresa, entonces ahí es como que al ir probando, ustedes mismas van a ir descubriendo qué es lo que mejor les funciona. Y ahí Sí, otra vez ese tema de, ¿qué pasó? no, que iba a decir que yo creo que el punto es probar y después fija, ¿verdad? Porque Claro, tampoco que se quede en el aire, o sea, fija un día. A mí, por ejemplo, me sirve planificar mi semana los domingos de tarde o de noche, en algún momento donde mis hijas justo están con su abuela o con el papá o algo, como para quedarme tranquila que yo me despierto el lunes y ya sé lo que tengo que hacer o ya sé cómo viene mi semana, porque si no me di cuenta que pierdo mucho tiempo a la mañana el lunes planificando, ¿verdad? Y lo que me sirve mucho es
tengo como hábito cerrar el día de oficina con los pendientes que quedaron y organizando el día siguiente, porque eso a mí me genera paz, es decir, porque ya sé lo que pasa mañana, ya sé cuánto tiempo tengo que dedicar, cuál es mío, cuál no. Entonces, a mí me funciona eso. Yo sí creo que tiene que haber sobre todo ahora que que van a entrar en el hábito de ordenarse mejor, un tema diario, ¿verdad? Porque sobre todo si son mamás, demasiadas cosas pasan en el día que te desestabiliza todo el tiempo la agenda, ¿verdad? Entonces, diariamente chequear, ok, cómo muevo, y ahí es donde funciona mucho el time box, cómo muevo esto acá, y bueno, le tuve que llevar al pediatra, entonces esto paso acá o paso allá, ¿verdad? A mí al menos eso A me mí genera a mí me gusta mucha mucho paz. decir que la planificación tiene que ser semanal y la organización de los pendientes tiene que ser diaria. Porque si yo planifico solamente de manera diaria, mi visión Claro, es muy a corto plazo. No estoy viendo no estoy viendo a futuro, ¿verdad? Y la planificación es como mirar a futuro, ¿verdad? Entonces mi recomendación es mínimamente planifiquen de manera semanal y organicen de manera diaria, porque si no es como que yo soy muy cortoplacista y al ser cortoplacista yo no estoy previendo las cosas y al no prever las cosas van a venir los imprevistos y al venir los imprevistos todo lo poco que yo planifiqué se va a ir al mazo. totalmente. Acá Sonia pregunta, ¿qué tan cierto es que es más eficaz llevar un control de actividades en lápiz y papel versus en digital? Todo depende, de nuevo. A mí me encanta escribir, pero yo escribo y después paso a mi calendario porque ahí automatizo. Entonces lo que yo ya escribí, ya pongo en mi gestor de tarea y entonces eso ya automáticamente me avisa después lo que yo tengo que hacer, no tengo que estar revisando. Pero para darme claridad a mí, yo escribo, porque ahí yo ordeno mis ideas. Y al escribir y al ordenar mis ideas, después lo que yo paso a digital, ya eso me genera una automatización, entonces yo ya descargo lo que tengo que hacer y la aplicación ya me avisa, entonces yo no tengo más que estar pensando que era lo que tenía que hacer en ese momento. Eso es lo bueno de tener las aplicaciones. Pero yo siento de repente, si hay gente que tiene la capacidad de planificar directamente en digital, genial. Yo no tengo esa capacidad, yo necesito el escribir, necesito ver, yo soy muy visual, entonces eso me ayuda mucho a organizarme y a visualizar un poco todo lo que va a pasar en mi vida. Ay, Ana María levantó la mano. Hola, gracias. Gracias por toda esa información tan valiosa que nos regalas. De verdad que buenísimo todo lo que nos dices y lo vamos a poner en práctica. Yo sé que sí. En mi caso personal, ahorita que dijiste que uno es el responsable de hacer los cambios, de hacer los hábitos de uno, hacerse responsable, me pasa que yo es un desafío para mí no depender, por ejemplo, de mi esposo o de mis hijos para planificar mi semana. Me pasa que mi esposo viaja semana de por medio o 2 semanas, entonces a mí el flujo de mi trabajo cambia. Vivimos en una ciudad en donde no tenemos un grupo de apoyo, abuelos, nada, estamos solos. Entonces, yo tengo cuando está mi esposo acá, tengo una semana productiva, feliz, no sé qué, pero mi esposo se va y a mí me toca reorganizar completamente todo. La frustración es alta porque no alcanzo a hacer lo que quisiera hacer, me toca bajar la productividad a la mitad. ¿Cómo manejar esa? No he podido como no depender de eso. Cuando mi esposo está acá, trata como le voy a quitar la mayor cantidad de tareas de la casa de ella para que ella alcance a trabajar. Entonces yo alcanzo a trabajar, pero él se va y entonces vuelve otra vez a Yo creo que primero des- tenés que hacer las paces con tu situación. Ese es como lo primero que yo te diría. Hacer las paces y aceptar hoy cuál es tu realidad. Cuando vos aceptás cuál es tu realidad, después ser consciente de que vos no tenés mucho tiempo. Entonces no te vayas a sobreexigir, porque yo siento que te estás sobreexigiendo con eso que me estás diciendo. Entonces baja tu nivel de expectativa que vos tenés en este momento. Baja y decir, ok, yo ya sé que tengo poco tiempo, entonces a lo mejor no voy a asumir tantas responsabilidades en este momento porque no voy a poder luego. Y ahí vas a ver cómo vas a empezar a cambiar esa mentalidad que vos tenés hoy de frustración hacia la situación. A lo mejor va a ser algo temporal, dentro del día de mañana no vas a estar en esta situación y vas a poder dedicarle muchísimo más tiempo. Es lo que yo decía al comienzo, si nosotros tenemos hijos chicos, si estamos sobrecargados, si nos quedamos sin empleadas, si nos quedamos sin esto, o sea,
nada. Aceptemos la realidad y replanifiquemos nuestras cosas y redefinamos nuestras metas. Lo que va a pasar es que de las metas que vos tenés definidas, a lo mejor vas a necesitar más tiempo nomás para hacer las cosas. No es que no hagas, date más tiempo. En vez de hacer, no sé, en 2 semanas, ponete un mes. Ponete una meta realista, con un periodo de tiempo realista, donde vos en vez de paralizarte y frustrarte como te estás frustrando ahora, seas realista y puedas avanzar en el tiempo que vos tenés hoy para avanzar. También algo a eso, Ana María, coincido completamente con Ana de aceptar, ¿verdad? Porque es como que estás luchando en contra de tu propia corriente. Como que tener una agenda cuando está el esposo y una agenda cuando ya no está. O sea, porque siempre el tiempo va a ser igual, ¿verdad? Para ya decir, ok, cuando está él, así es, y cuando está así es. Y ver si cuando no está, no sé, te despertás 1 hora antes de lo que te sueles despertar cuando él está, ¿verdad? O 2 horas antes, o te dormís 1 hora más tarde, o X, ves algún tipo de ajuste que te dé 1 hora más, ¿verdad? Yo, por ejemplo, viví eso cuando me mudé a Estados Unidos, del no tener ayuda, no tener nada de lo que tenía en Paraguay, ¿verdad? Y realmente mi solución era despertarme 1 hora y media antes, que estaba súper bien todavía. Con 1 hora y media antes, donde nadie me iba a decir nada porque todos estaban durmiendo todavía, hija, con esa hora te juro que logras muchísimo. ¿Entendés? Entonces de repente es eso, o ver, no sé, un domingo, buscarle alguna actividad donde ahí vos te puedas escapar 1 hora, qué sé yo. O sea, yo creo que podrías ver ahí algún que otro espacio que no va a ser igual a tenerle a tu esposo, pero por lo menos un poquitito más, sumado a lo que te dice Ana, ¿verdad? De alargar un poco los periodos de meta para que no estés en esta situación todo el tiempo de frustración. Yo creo que ahí de verdad lo vas a poder lograr. Gracias, Ana. Ana Gracias. María. Ana Juanes, te quería preguntar a vos para ir cerrando ya. ¿Qué se hace contigo en una sesión? O sea, en esta sesión de diagnóstico que pueden tener las chicas, ¿qué es lo que se trabajaría? Porque esa fue una pregunta que yo también tuve en su momento para vos, ¿verdad? Porque no sabía qué era lo que se hacía. Entonces, si nos puedes contar un poquitito de eso. Y ahí podemos, ya que ustedes trabajaron mucho la parte de conocerse a ustedes mismas, podemos empezar ya a trabajar y a identificar eh, cómo diseñar el sistema que cada una necesita, qué herramientas se adapta mejor a cada una y qué tipo de técnicas o de tácticas se pueden ir profundizando para poder realmente tener este sistema de hábitos. Como yo le decía a Fabi, puedes hacer clase grupal y no puedo hacer clase grupal porque la productividad es personal, ¿verdad? Y así siempre era como una discusión que tenemos entre Fabi y yo. Para mí me es muy difícil de diseñar algo cuando es tan personal como los ámbitos, como es la productividad de manera grupal, porque somos tan diferentes todos, somos tan, eh, eh, a ver, decodificamos de una forma diferente las cosas. Y en la productividad nosotros tenemos que tener nuestro propio sistema de codificación. Hay gente que decodifica más rápido, hay gente que no, hay gente que por su carácter de repente es como que marca el ritmo de la reunión y otra persona ya después ya se queda medio callada, tiene vergüenza. Entonces, al lidiar en los grupos con diferentes tipos de personalidades, de repente las personas que son más tímidas ya no quisieron más preguntar porque la otra persona como dijo, ya está, avancemos, ¿verdad? Entonces, la idea de estas sesiones es que trabajemos en profundidad, en diseñar este sistema productivo que cada una necesita, basándonos ya en todo el proceso de conocimiento y de autoconocimiento que ustedes ya hicieron y que yo les pueda ir ya profundizando en diferentes herramientas o técnicas que hoy nosotros no profundizamos, porque hoy lo que yo hice fue hacerle un pantallazo así rapidísimo de lo que es la productividad, no de lo rápido, rapidísimo, es como que pasamos con un tren bala por lo que es la productividad. Genial. Me encanta. Entonces, chicas, si están interesadas en profundizar, les puede contactar a Ana del equipo para ver los detalles de esto. Acá, última pregunta, dice, ¿me puedes volver a explicar de nuevo el sistema 80-20? No me quedó claro.
Bueno, ahí les voy a poner así un ejemplo súper sencillito. Ponele que nosotros identificamos que tenemos que hacer 5 tareas hoy. Y de esas 5 tareas, una es nuestra tarea clave. Una es nuestra tarea que es la que nos va a marcar la diferencia. Si nuestra planificación se va a la China porque nos surgió un imprevisto, porque mi hijo se enfermó, porque yo me siento mal, porque lo que sea, la lógica para esto me dice es que yo solamente tengo que hacer mi tarea clave y dejar de hacer las otras 4. Si yo hago esa tarea clave, significa que yo, para lo que yo planifiqué, ya estoy haciendo el 80% del resultado que yo esperaba en el día. O sea, la ley, esa básicamente te ayuda a pensar a priorizar de forma estratégica, ¿verdad? En los Así momentos de mismo. imprevisto, ¿verdad? Sobre todo. Eso es lo que yo Sobre les todo. decía. Para mí, tanto Eisenhower, que es la matriz que prioriza lo urgente y lo importante, o Pareto, lo que nos ayuda es a priorizar las cosas que yo tengo que hacer. Sobre todo de repente cuando yo estoy así, abrumada, sobrecargada, necesito repensar un poco mi agenda porque me voy a dar cuenta que no voy a poder lograrlo con todo lo que tengo que hacer. Entonces, acá como que estas técnicas son las que nos ayudan a identificar estas tareas claves. Genial. Y una pregunta súper fuera acá del tema, pero le interesa a Maite, es ¿cómo generaste el QR que se va directo a grabar tu contacto? Vos sabés que no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, pero voy a buscar y le voy a pasar a Ana para que le... Me quedó No me súper intrigada, acuerdo. Maite. Fue hace un tiempo así investigando en internet. Dije, ay, es que me encanta. Y probé y me enamoré de la aplicación, pero no me acuerdo. Tengo guardada la aplicación, así que voy a Vale. buscar y les voy a compartir. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Espero, chicas, que les haya servido y les queremos dejar con este reto, o yo más bien les quiero dejar con este reto. Uno, que empiecen por lo que dijo Ana de entender cuáles son esos tiempos que ya no tienen, ¿verdad? Lo inamovible, si empezás, me encantó eso, empezar a agendar eso primero porque creo que cuando hacemos al revés, te olvidas de eso, ¿verdad? Y es así, ay, había sido, ahí tenía doctor, ay, había sido esa hora de almuerzo, ay, había sido esa hora de tengo que buscar a mi hijo, y había sido, no tenés 8 horas para trabajar, tenés 4, ¿verdad? 3, Entonces, lo más uno, probable. sí, ¿verdad? Poner eso me parece genial. Y lo segundo que me gustaría es que después en la comunidad vayan compartiendo cuáles son esos distractores de tiempo que se dieron cuenta a lo largo ya de esta semana que van a ir implementando esto, que se dieron cuenta que tienen, ¿sí? Me encantaría que comenten ahí en la comunidad como para que esto les ayude a empezar a activarse en esto y a que sean mucho más conscientes, ¿verdad? Porque creo que es un tema de empezar a hacer conciencia y empezar a activar para generar los hábitos según la personalidad y el estilo de cada quien, ¿verdad? Así que, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta sesión, esta masterclass queda grabada. Ana, también nos vas a dar tu PDF, tengo entendido, ¿verdad? Donde ahí también van a estar todos sus datos de contacto. Y en la página de grabación también le voy a poner la app esta del sueño, la app del QR y otras apps ahí que les podemos compartir para temas de productividad si quieren probar. Pero algo que me dijo Ana que es muy cierto, antes de probar eso, primero tienen que generar el hábito, ¿verdad? La app es todo muy lindo, pero si no está el hábito puesto, ninguna app te va a hacer magia. Así que bueno, muchísimas gracias chicas por acompañarnos, gracias Ana y nos estaremos viendo próximamente. Gracias a ustedes por el espacio. Feliz de haber compartido. Cualquier cosita, seguimos en contacto. Y suerte en este proceso que van a iniciar. Gracias Ana, chao, chao. Chao, chao.